Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 1 de mayo, le damos la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, amigo y público oyente, el ministerio de oración doblando rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado y el gran privilegio que nos da el Señor de llevarle en este día martes la palabra que cambia, basado en la Sagrada Escritura, el mensaje, la exhortación que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón. La queremos extender a través de esta red social para que tú seas uno más de los privilegiados de recibir lo que Dios ha dejado en la Sagrada Escritura para todo aquel que tenga oído, que oiga palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12, tengo yo en mi apunte. Al abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 5, antes del versículo 1 vemos una suscripción que dice: el sermón del monte, las bienaventuranzas. Así le hemos puesto a la palabra que cambia en este día. Así que te invito a que me acompañes en la lectura bíblica de este día, leyendo la poderosa, eterna y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo sus bocas les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa y bendita palabra que nos entrega en este día para nuestros corazones. Y como siempre, pidiéndole la dirección al Dios Todopoderoso y a su Hijo, para que sea el Espíritu Santo el que toque el corazón de toda aquella persona que tenga oído para oír lo que es la palabra de Dios. Señor, tu palabra ya está leída. Hoy tú sigues trabajando en cada uno de nosotros para que esta palabra no se la lleve el viento, sino que penetre en el corazón de todos aquellos que te necesitan. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te damos las gracias por el privilegio que nos da un día más de nuestras vidas poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos, amigos, hemos leído Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12. Pero los primeros 16 versículos de Mateo 5 describen al verdadero cristiano y se refieren al carácter. El carácter, el temperamento o personalidad que siempre viene antes que la conducta, debido a que lo que somos determinado, lo que hacemos. Jesús nos muestra que la verdadera justicia es interior. Hay una progresión, mejor dicho, definida de estos versículos. Muestran cómo la persona empieza y con su propio sentido de pecado y finaliza llegando a ser un hijo de Dios. Y los resultados que siguen entonces, estos versículos están con actitud, lo que piensa en nuestros corazones, nuestra perspectiva de la vida. Bienaventuranzas son las actitudes que deben estar en nuestra vida si somos verdaderamente cristianos. Vamos revisando de una por una estas bienaventuranzas. Lo primero que podemos ver que en el versículo 3, pobres en espíritu. Leámoslo completamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos vaciarnos, podríamos decir una palabra muy latina, una palabra muy entendible antes de que nos llenemos. Es
como Jesús les predicó a sus discípulos con parábolas, enseñándole aparte muchos de los significados. Así que antes, como en cada instante de nuestras vidas, tenemos que ir a los pies de Cristo. Tenemos que dejar todo delante de su presencia para que Él los pueda llenar. Lo opuesto a esto es la autosuficiencia. Nuestra insuficiencia no es de nosotros mismos, amados hermanos. Hoy quiero llevarte rápidamente. Hoy nos vamos a pasear por la Sagrada Escritura. Así que atento, papel y lápiz. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El mundo promueve la autosuficiencia. Sin embargo, Dios mora con las personas cuyo corazón está quebrantado. Amén. ¿Cuánto o muchas veces escuchamos que todo lo que uno se propone lo logra en la vida? He escuchado muchas veces esa frase, pero hoy la palabra de Dios nos muestra lo real que somos. Y quiero llevarte a Isaías 57, versículo 15, dice su palabra. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Hoy recibimos palabra de Dios a través de la bienaventuranza. Esto no significa falsa humildad o cobardía. Quiere decir una actitud apropiada hacia uno mismo, dándonos cuenta de cuán débiles y pecadores somos cuando estamos lejos de Cristo. Amén. Nosotros muchas veces creemos que estamos lejos de Cristo, pero Él está en cada instante de nuestras vidas. Aleluya. Al volver a retomar las bienaventuranzas, y nos vamos a ir al versículo 4 en esta oportunidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la tristeza sincera por el pecado, el nuestro y el de los demás. Sentimos dolor por la humanidad, sentimos dolor por todos los casos que suceden, pero no estamos exentos a sentir dolor también por los nuestros. Amados hermanos, cuán descuidados somos respecto al pecado. Los excusamos a diario delante de Dios. Hoy quiero llevarte al primer libro de la Biblia. Es fácil de encontrarlo. Génesis. Te voy a llevar al capítulo 3. Versículo 1.
Desobediencia del hombre. Comienza el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiese él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová diciendo, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz y en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Excusa. Nos excusamos. Nos descuidamos. Como dije anteriormente, nos descuidamos. Queremos ir al peligro. Sin embargo, Dios lo aborrece el pecado y rompe su corazón. El corazón de Dios se rompió en aquel instante donde fuimos desobedientes o nuestros padres fueron desobedientes delante de la presencia, delante de lo que Dios había prometido a ellos. Cuídese de la tristeza de este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9 vamos a leer en esta oportunidad. Porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamentes, porque veo que aquella carta aún por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pierda padecimiento por nuestra parte. Amén. Para que ninguna pierda padecienses por nuestras partes. Palabra de Dios para nuestras vidas. Y el versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aleluya. Muchas veces vemos, o no frecuentemente, pero hemos visto
personas derramarse en lágrimas, de lágrimas verdaderas, de un verdadero arrepentimiento. Pero también hemos visto a personas de que también brotan lágrimas de arrepentimiento de sus ojos, pero es un arrepentimiento falso. Cuidado con jugar con el Señor, porque aunque os conquistéis, dice la palabra, Pedro, recordemos, se lamentó con tristeza piadosa y fue perdonado. Judá y el rey Saúl, sintiendo remordimiento por la tristeza de este mundo, y se quitaron la vida. Amén. Vamos a volver a las bienaventuranzas, y ahora vamos a ir a la bienaventuranza, versículo 5. Mateo 5, de nuevo, y versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso, mansedumbre, no es debilidad, amado, ser manso. Jesús fue manso. Podemos ver rápidamente que nos dice Mateo 11, versículo 29. Como dije anteriormente, hoy los paseamos por la palabra, porque la palabra es la que nos nutre, la palabra es la que nos enseña. En Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué mejor ayudador, qué mejor recompensa, qué mejor ofrecimiento cuando Jesús dice: aprender de mí. Aleluya. Y sin embargo, podemos ver en la Sagrada Escritura, echó fuera del templo a los cambistas. Moisés fue manso. En Número, tendremos que ir al Antiguo Testamento rápidamente, y vamos al cuarto libro de la Biblia, que es Número, capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Y sin embargo, juzgó a los pecadores e incluso encaró a Aarón por su pecado. Capítulo 12, versículos 4 y 5. Leámoslo. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le pareceré en visión, en sueño, y hablarás con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, dice el versículo 8, comienza. Cara a cara, hablé con él, y él claramente, y no por figura. Y verás la apariencia de Jehová, porque ¿qué pues no tuviste temor de hablar contra mí, siervo Moisés? Aleluya. La mansedumbre, amados hermanos,
significa no afirmar mis propios derechos, sino vivir para la gloria de Dios. Los cristianos deben mostrar mansedumbre. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2? La unidad en el Espíritu, dice el subtítulo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los cristianos deben mostrar mansedumbre, pero cuando aprendemos, cuando le damos tiempo a la Sagrada Escritura, cuando queremos realmente vivir el proceso que Dios quiere para nuestra vida. Continuando con las bienaventuranzas, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed. Aquí se expresa nuestra actitud hacia Dios. Recibimos su justicia por fe, por cuanto la perdíamos. Los verdaderos cristianos tienen apetito por las cosas espirituales. Preguntémonos nosotros mismos si es posible lo que deseamos, y sabrás cómo son nuestros deseos. O preguntémosle a las personas lo que desean y sabrás cómo son. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, ir a los libros de Salmo, al Salmo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Amén. Qué hermoso y edificante salmo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y termina haciéndonos unas preguntas. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Las veces que tú seas posible, las veces que tu corazón sienta esa sed que nos habla la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11? Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, de los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. ¿Estamos viviendo aquellos días? Creo que hay un hambre de escuchar la palabra de Dios, pero el evangelio puro, el evangelio que no engaña, sino el evangelio que edifica. Es el hambre que el mundo tiene, y nosotros debemos cada día entregar más y más palabra de Dios para todos aquellos que tienen hambre y sed de su palabra. En el versículo 7 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos. Tenemos un espíritu perdonador y amamos a los demás. Esto no es legalismo, sino solo la obra del principio bíblico de la ley de siembra y la de cosecha. Tendríamos que ir rápidamente a Gálatas, capítulo 6, y vamos a tomar el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Si mostramos misericordia, debido a que Cristo ha sido misericordioso, se hará con aquel que no hicieron misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. No nos ganemos la misericordia, sino que debemos tener corazones preparados para recibirla. Proverbio, vamos a ir al libro de Proverbio, y quiero llevarte primeramente Proverbio 16, Proverbio dije, aleluya, Proverbio capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Temor de Jehová, no sujeción a reglas ni cosas religiosas, sino sintiendo el temor de nuestro Dios. Así los hombres se apartan del mal. Tenemos otro proverbio más atrás, que es el proverbio en el capítulo 14, versículo 22. Acá estamos con el 22. No hieras los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan en el bien. Amén. Como muchas veces hay un refrán: no pagues mal con mal, que muchas veces se dice. La palabra nos enseña a través de la Escritura. Por eso que es tan importante, amados hermanos, amigos, tomar un tiempo para poder leer su palabra, estudiarla y ver que en ella encontramos la guía que tanta falta nos hace. En el versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. ¿Qué nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo Primera de Juan 1, 8 tiene que ser? No, 9 parece que es. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sino con la verdad por dentro siempre. Tenemos que estar limpios, tenemos que estar puros. ¿Qué nos dice el Salmo 51? Salmo 51, versículo 6.
51. Hay que poner bien en esta cosita. Es rápida para buscarlo, pero también tiene algunos. Hay que entrenarse muy bien. En el Salmo 51, versículo 6, dice su palabra: He aquí, tú amas la verdad en los que es íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Amén. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos estas palabras? ¿Qué nos pasa cuando las leemos? O cuando los detenemos pausadamente como para absorber el néctar. Aleluya. Me viene a la mente cuando aquellas abejitas en el tiempo de la primavera, las flores empiezan a volar y se detienen en una florcita y empiezan a sustraer ese néctar, esa sustancia que delicadamente esas obreras lo llevan a su panal y se produce la miel, una cosita que muchas veces nos encanta y nos gusta. ¿Cómo saborea en nuestro paladar esa dulzura? La palabra dice aquí: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría de Dios está en su palabra. Cuando muchas personas a veces nos escriben pidiendo oración por su vida espiritual, es porque no tienen ese contacto con la palabra. Le falta ir a la Sagrada Escritura, le falta detenerse. No sacan nada con leer un capítulo entero o de un libro de la Sagrada Escritura, sino que debemos ir versículo tras versículo y meditar, detenerlo en esta preciosa y hermosa palabra. Dice que en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Alábalo y glorifícalo. Significa tener un corazón no dividido entre Dios y el mundo. Me recuerdo mucho que muchas veces lo menciono, que cuando entramos a nuestro aposento, a nuestro cuarto de oración, a los momentos íntimos con Dios, no podemos tenemos que estar bajo las sombras de los omnipotentes. Debemos cobijarlos bajo sus alas, como nos habla la palabra. Jesús lloró por su ciudad, Jerusalén, cuando dijo: ¿cómo he hecho todo lo posible por reunirlo, juntarlo bajo mis alas? Y no es que no pudo, la gente no comprendió. La gente estaba religiosamente ocupada. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, vamos a ir ahora, versículo 24, dice su palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amarás al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué clara es su palabra, qué eficaz es su palabra. ¿No nos damos cuenta en este día? O muchas veces no queremos darnos cuenta que cómo nos enseña la Sagrada Escritura. En el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Perdón, ya leí el 7, ¿cierto? Sí. Estoy en el 8. Bienaventurados los limpios de corazón.
porque ellos verán a Dios. En el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Versículo 9. Vamos a ir a la carta de Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, porque nosotros también éramos, dice su palabra, en otros tiempos. Este versículo describe que este mundo está en guerra. Los cristianos tienen el evangelio de la paz en sus pies. Amén. ¿Qué nos dice Efesios? Capítulo 6, versículo 15. El calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. De modo que por donde quiera que deben, llevan la paz. Esta no es paz en cualquier costo. ¿Qué nos dice Santiago? Vamos a la carta de Santiago rápidamente. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18 en esta oportunidad. Pero la sabiduría que es de lo es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermosa y preciosa palabra de Dios. Y en el libro de los Hebreos, voy a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo el trabajo, todo lo que muchas veces puede costar esfuerzo humano, de nada sirve si no seguimos la paz con todo, y lo más importante, la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Hermosa exhortación para los cristianos. El compromiso es paz, pero los cristianos no deben ser contenciosos al contexto por la paz. Podemos ir rápidamente a Mateo nuevamente, que hoy día nos ha servido para poder exhortar, para poder llevar la palabra que cambia nuestras vidas. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Vamos a leer hasta el 12. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Quiero repetir el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Aleluya. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Estemos atentos, amados hermanos. Volvamos a leerla, volvamos a repetirla, volvamos a meditar en lo que está escrito. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. En Primera de Pedro, no quiero dejar ningún versículo de este mensaje que el Señor ha puesto dentro de mi corazón en este día, la palabra que cambia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16 vamos a leer. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Notemos, amados hermanos, amigos, que debemos ser acusados, pero acusados falsamente. Nunca debemos ser culpables de buscar de manera deliberada la persecución. Si viven vidas piadosas, el sufrimiento vendrá, como lo hemos leído. Note la recompensa que hay en los cielos. Esa recompensa incomparable que el Señor nos habla. Y quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 12 en esta oportunidad. Capítulo 12 dije. Apocalipsis 13 tengo ahí, no. El 12. De nuevo, todo de nuevo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Para concluir esta preciosa y hermosa palabra que nos da el Señor. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aleluya. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa a cumplirse cuando nuestro acusador sea lanzado afuera! ¿Por qué? Porque ha llegado la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo. Amados hermanos, cuando Jesús sentó a sus discípulos en el monte, lo sentó con un propósito.
con el mismo propósito de este día, que podamos aprender de este evangelio, de un evangelio puro, de un evangelio que nos relata la verdad. La palabra del Señor en el Sermón del Monte es para nosotros los cristianos. Como comencé diciendo desde el principio, esta palabra describe al verdadero cristiano y se refiere al carácter. Lo que muchas veces no lo escuchamos constantemente, hoy debemos darle gracias al Señor por ponerlo dentro de mi corazón, y lo que por gracia yo lo he recibido, por gracia tú lo puedes tomar. Sé que su palabra nunca retorna vacía. Sé que su palabra llega a donde tú estás. Y por eso que le doy las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la cobertura que le da a su palabra. Quiero decirte muy claramente, yo no ando buscando más like dentro de cada uno de estos mensajes. Lo que está propuesto en mi corazón es poder entregar lo que por gracia lo he recibido, por gracia lo debo darlo, cumpliendo con lo que el Señor nos ha llamado a ser más discípulos de Cristo, pero con una base bíblica desde un principio. Dijimos que vamos a sufrir persecuciones. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque ello es el reino de los cielos. Quizás muchos nos juzgarán, quizás muchos no le agrada nuestra manera de hablar, nuestra voz no les causa daño, pero quiero decirte, como dije desde el principio, que abarca hasta el versículo 16, que la Sagrada Escritura nos enseña que somos la sal de la tierra. Porque dice en el versículo 13, Mateo 5:13, vos sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirves más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando nos dice en el versículo 14 hasta el 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almohad, sino sobre la candelero, y alumbra todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La glorificación es de Dios, toda la honra y la gloria es de Él. Nosotros somos sus siervos. Nosotros estamos instalando un gran foco, una gran luz, llevándole a tu vida. Estamos haciendo que la sal cumpla el propósito que tiene para un alimento bien sazonado. Hoy quiero dejarte con sed y hambre de Dios, para que tú sigas escudriñando las Escrituras, para que tú sigas estudiando, para que, como lo hemos leído en su palabra, porque la sabiduría viene de parte de Él. No me queda más que despedirme y agradecerte
cada uno de estos minutos que tú nos has dado la oportunidad de entrar a tu hogar, al lugar donde tú estás. Pero lo más importante, que la palabra del Señor ha entrado a tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor abra tu entendimiento y seas un mejor ministro que el que habla. Que tú tengas acceso a mayor capacidad de persona por tu intelecto, por tu autosuficiencia, no, porque el Señor te va a dar más y más, porque el Señor te va a usar bajo el plan divino que Él tiene con cada uno de los seres humanos. Antes de decirte hasta la próxima, quiero invitarte para el jueves 3 de mayo. Ahí vamos a estar juntos orando por nuestro prójimo. Desde ya me puedes enviar las peticiones y juntos vamos a orar por tu necesidad, y repartido con nuestros hermanos por todo este globo terráqueo en distintos países, nos unimos en una reunión virtual, en una gran convocatoria, jueves 3 de mayo a las 20 horas de Suecia. Recuerda, el compromiso no es con el ministerio de oración doblando rodillas, el compromiso es con Dios. Si tú eres hijo de Dios, apoya al que más necesita a orar por nuestro prójimo. Será hasta la próxima oportunidad si Cristo no viene antes. Que el Señor los bendiga y que este día sea un día maravilloso y glorificando siempre su nombre. Desde Lysekil, Suecia, tu amado hermano Marcos Marín Parra. Y nos vamos a despedir con la alabanza, el sermón del monte de Cristo, dice. Amén y amén. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se dañara, ¿con qué se salvaría? Esa sal se botaría y sería pisada por la gente. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede esconder. Una luz para taparla, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los rincones. Y asimismo, en verdad les digo a todos, ustedes deben alumbrar la luz sobre el resto de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede esconder. Que he venido para anular la ley o contradecir a los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir, como en verdad les digo a todos. Así como los que quebrantan la ley
son pequeños en el reino de los cielos. Ustedes que la cumplen y la enseñan, son grandes en el reino del Padre. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede esconder. Así, hoy les declaro que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una coma serán cambiadas hasta que todo se haya cumplido. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede esconder.